que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenas noches, mis hermanos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes esta noche. Hoy vamos a estudiar, tratar de, ¿cómo se le dice? Disectar. Cuando sí agarraba uno así una ranita o algo en la escuela y la separaba para aprender todo. Disectar, creo que se le dice. Algo así. ¿Secar? No, disecar es cuando se seca, ¿no? Bueno, sí, por eso se abre y se dice. Cuando se disecta, que se le estudia de todo a todo. Bueno, es lo que le vamos a tratar de hacer al Salmo 37. Eso más o menos. La disertación. Así es, mis hermanos, muchas gracias esta noche por estar aquí presentes. Vamos a aprender un poco del Salmo 37, que dice, es un salmo escrito por David y dice que es el camino de los malos. Y vamos a dar lectura a los primeros dos versículos. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. No te impacientes, dice el versículo primero. El no impacientarnos, mis hermanos, nos quiere decir que no perdamos, que tengamos paciencia, que no perdamos la paciencia, porque eso nos puede conllevar a muchas cosas. Cuando uno se impacienta, pues lo que sigue inmediatamente es pecar, porque para que uno se impaciente, pues quiere decir que se molesta, y si se molesta uno, pues no es algo agradable a Dios. A mí lo que mucho me impacienta es el tráfico. Ya ve cómo está el tráfico y que sale uno, y especialmente no falta alguien cuando saliendo aquí de la iglesia que se le atraviesen a uno y se atraviesan, mis hermanos, y aunque vaya uno incluso hasta tarareando himnos todavía en la mente que cantó aquí, se le atraviesan a uno y como si le echaran agua fría, se te corta de repente toda la inspiración, y se sale el Espíritu Santo y se bota como cambio de transmisión y entra el espíritu malo, ¿verdad? Bendícenos, Señor. Que el Señor reprenda nuestras lenguas. Pero bueno, dice que pues es a causa de los malignos, y es verdad, porque esa gente que le pita a uno y que anda muy acelerada y todo, pues traen prisas y no tienen la tranquilidad y la paz que el Señor nos pueda, no la han conocido. Vamos a allá en Santiago 1:3, mis hermanos. Vamos a darle lectura. Es sobre la impaciencia, ¿verdad? Que nos habla de no impacientarnos. Allá en Santiago 1:3 dice la palabra del Señor, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces,
al nosotros impacientarnos, es porque nuestra fe está siendo probada. A ver qué tan fuerte estamos en la fe, en el Señor, para no cometer estas faltas que conlleva el enojarnos, el perder la paciencia. Nos dice aquí Santiago, dice que sabiendo la prueba, que es la prueba de nuestra fe, produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Al nosotros tener esa paciencia, mis hermanos, vamos a ser cabales. Quiere decir que dice la palabra, dice el versículo 4, dice, para que seáis perfectos y cabales. ¿Perfectos ante quién, mis hermanos? Perfectos, amén, ante los ojos del Señor. Y para que seamos cabales. Cabales quiere decir, allá, eso es lo que dice aquí el libro de Santiago, nos habla de eso. Dice que en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Después dice que eso es hablando de la paciencia, pero nos dice que no seamos impacientes, y lo contrario de lo impacientes es la paciencia, lo que ya habíamos visto. Allá en Santiago, del 1 al 4 ya lo leímos, pero vamos también a ver unos ejemplos relacionados con esto. Allá en Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, 7, hablando sobre lo mismo, sobre la paciencia. Nos dice allá en el capítulo 5, versículo 7, dice, hablando de ser pacientes y de orar, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo nos está diciendo el apóstol, mis hermanos, que debemos de ser pacientes, Santiago? Hasta la venida del Señor. O sea que de aquí para adelante, los que ya hemos sido consagrados, los que ya hemos sido bautizados al Señor, pues tratar de consagrarnos. Y esa es una de nuestras misiones, vamos a tener, como quien dice, como dice el dicho, aguantar vara hasta que el Señor venga, ¿verdad? Y nos está diciendo esto aquí en el versículo 7, continúa diciendo, dice, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. No sé cuántos de ustedes les ha tocado vivir así ser de campo. No sé cuántos de ustedes sean de campo. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho andar en el campo con mi abuelo. Y me acuerdo, y ya cuando escaldábamos el maíz, que se le decía, era quitarle la hierba, ya estaba la matita de maíz, así como unas 8 o 10 pulgadas. Y como que ya sabía, y qué bonito era cuando se venía el temporal, la lluvia. Pues a mí me manda esos recuerdos para atrás cuando va a empezar a llover, que huele, nosotros decíamos huele a tierra mojada, es un olorcito así, y empezaba a venirse ese olorcito, y qué bonito, y yo miraba el gozo de mi abuelo cuando empezaba a llover, que porque el maíz ya estaba listo, y pues era cuando más iba a recibir el agua, y con esa paciencia, mis hermanos, que él sembraba, que me tocó sembrar con él, meditando en esta clase, me acordé mucho de él, de lo que dice este versículo, que dice que mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, y pues él tenía sus parcelas, ¿verdad? Y sabía que cuando creciera y diera fruto, pues mucho de eso se lo iban a robar. La gente le robaban los elotes, las calabacitas, los melones y sandías y todo lo que sembrara la gente como quiera, no todo, ¿verdad? Pero las orillas que estaban más lejanas de la casa, pues por allá no, ni para qué buscar para allá uno, porque no iba a encontrar uno nada. Pero el gozo con el gozo que se le miraba a él en su rostro al ver el temporal, allá le decíamos temporal, al ver el temporal cuando se venían las lluvias, pues y con la ansiedad que él esperaba estas lluvias, pues era algo bonito. Y ahora viendo eso, yo recordando eso antes,
me digo yo qué tan grande es el Señor, ¿verdad? Que cómo proveía para él, que era parte del sustento de él la agricultura. Y él no era religioso. Ya después, ya cuando vendió las vacas y todo, ya que se dio más tiempo, pues sí se convirtió al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero antes de eso, ¿cómo lo bendecía Dios? Y pues yo digo que lo estaba preparando para que él supiera, cuando él viniera al Señor, para agradecerle todo lo que el Señor hizo por él, porque Amén. aún sin ser rico de él, dice la palabra de Dios que Dios no oye a los pecadores, pero ese es uno de los misterios, como decía el hermano, digo yo, porque a mucha gente nos ha concedido muchos deseos, incluso antes de habernos bautizado, y nos ha contestado oraciones, y ese es uno de los misterios del Señor. Vamos a continuar, mis hermanos. Ahí en el versículo 8 nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Después, mis hermanos, continuando allá en el versículo 10 del mismo capítulo 5, nos dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Yo no creo que nosotros vayamos a sufrir o hayamos sufrido, bueno, tal vez algunos de ustedes, aflicción, que hayan sufrido aflicción en el nombre del Señor hasta ahorita. Nosotros sí la tenemos bien facilita. Allá en Israel, en la India, en esos países, pues sí sufren los hermanos de veras. En China, en muchas partes, que estaba yendo un predicador que se tienen que esconder debajo de la tierra para predicar la palabra. Eso es sufrir aflicción. Pero aquí nos está diciendo sobre la paciencia, nos está hablando de la paciencia, que nos está diciendo, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. O sea que ellos tienen aflicción, tienen miedo, están asustados y todo, pero también la paciencia, se imaginen, para estar en un sótano alabando al Señor y cantando despacito y sin micrófono ni nada, porque pues están afligidos, porque si los hallan van para la cárcel, incluso los matan. Pero la paciencia, mis hermanos, para andar despacito juntando a todos los hermanos, y la paciencia para reunirte en un lugar que no tiene aire acondicionado y que no tiene ni sillas ni nada. Aquí nos está hablando Santiago sobre la paciencia y la aflicción que sufrieron los apóstoles. Como digo, nosotros no la sufrimos mucho, pero hay personas que en estos momentos, aún en estos siglos, todavía están sufriendo estas aflicciones, y el Señor les está dando la paciencia que estábamos hablando. Después en el 11 dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Más que de los ejemplos de la Biblia, yo creo que el más sufrido fue Job, ¿verdad? Que perdió todo y pues el Señor le recuperó todo, ¿verdad? Otra vez, el doble de lo que tenía. Pero dice aquí, habéis oído de la paciencia de Job, y eso es de la paciencia de la que nos está hablando aquí en el Salmo 37, en el versículo 1. Dice que no nos impacientemos, o sea que tengamos paciencia. Y estos ejemplos claros de la paciencia, pues es Job, y también, pues, como nos decía en el versículo 7, ¿verdad? Como el labrador que está esperando con paciencia el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo también, más que nada. Y luego nos está diciendo, nos dice que no te impacientes a causa de los malignos. Hay mucha gente que mala, mis hermanos, y yo me pregunto, ¿habrá malignos en la congregación? Porque una persona maligna no quiere decir que sea diabólica ni nada, pero una persona maligna puede ser alguien que cause una controversia o que cause un tropiezo y ya está empezando a meter el mal a la iglesia. Pueden estar empezando a meter cizaña, el chisme, el criticar, como decía el hermano el domingo pasado en la clase, en el sermón, que puede traer eso. Entonces la iglesia no está exenta tampoco de esto, de que haya seres malignos. No quiere decir que sean seres diabólicos, pero sí es gente que no esté muy consagrada al Señor, que aún no entienda el poder del Señor, que no haya comprendido
el compromiso que adquirió al venir al Señor. Hay mucha gente, mis hermanos, que no lo ha comprendido, porque si fuese ese el caso, pues yo pienso que la iglesia ya hubiera crecido aún mucho más del número que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces, eso es de los malignos, no, como les digo, no quiere decir que sean satánicos ni que estén hablando tanto del predicador ni nada, pero que si empiezan a meter poco cizaña, eso ya conlleva a la malignidad, eso ya conlleva el mal. Y pues en ninguna parte es exenta, en congregaciones chicas o grandes, en cualquier parte siempre va a existir esto. Después la otra mitad, mis hermanos, de este capítulo nos dice: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Mucha gente dice, yo he visto comentarios, por así en las redes sociales, que aparecen así como, por decir, un hombre en su yate tomando y con muchas mujeres y todo, y dicen que la riqueza no lo da todo, dice, pero pues yo quisiera ser tan pobre como este hombre, dicen ahí los comentarios de la gente, ¿verdad? Y así ponen esas cosas. Y hay mucha gente que les tiene envidia, y he oído gente que dice, mira esa gente cómo actúa, dice, y cómo tiene dinero, cómo les va bien. No se enferman, todo el dinero que derrochan, los lujos que tienen, los viajes que se dan. Y en realidad, mis hermanos, pues eso es algo por fuera, porque en realidad hemos visto mucha gente que es multimillonaria, que tienen todo y que se han quitado la vida, porque simple y sencillamente pues no tienen al Señor en su corazón. ¿De qué le sirve a estas personas? Por eso no las debemos de envidiar, porque pueden tener todo, la casa lujosa y todo, pero por dentro está hueco, está podrido. Son como las nueces. Hay unas nueces grandototas bien bonitas y las parte uno y están podridas. Por dentro no sirve, no se come uno nada, pero por fuera se ven bien bonitas, lisitas, hasta como si las hubieran lijado y todo. Y ese es un ejemplo, mis hermanos, de estas personas. Dice que no les debemos de tener miedo, porque no les debemos de tener envidia, perdón. No debemos tener envidia a lo que ellos tengan, porque nosotros tenemos algo más. Tenemos al Señor, que Él sí no nos falla, Él sí no nos va a dejar, y Él sí nos provee lo que necesitamos. Él nos va a proveer conforme a nuestra necesidad, no como nosotros queramos. Allá, y pues lo que conlleva la envidia, pues la envidia es pecado. Entonces, si nosotros envidiamos a alguien, estamos cometiendo pecado, porque le tenemos envidia a alguien. Hay gente que dice, no, yo le tengo envidia de la buena a esta persona. Pues no sé si sea bueno o no sea, pero la envidia es pecado. De que es pecado, es pecado. Tal vez uno dijera, no sé en qué término nos podríamos, porque yo usaba esta palabra antes, no, yo le tengo envidia de la buena. Pues sí, no sé si se da envidia, o pónganme ustedes otra palabra en la boca, porque le he estado tratando de pensar toda la tarde y no me viene, pero yo envidio la forma de que como canta y como predica el hermano David y el hermano Gregorio. Tengo envidia de la viene siendo como envidia, pero no es, como dicen la gente, que no es envidia mala, pero de la consagración del hermano, por decir, de la consagración del hermano Daniel, ¿verdad? Y yo a mí sí se me hace bien raro que no esté el hermano aquí Daniel, como les he dicho antes, ¿verdad? Puede faltar el que sea, incluso hasta el hermano Gregorio, pero que falte el hermano Daniel, se me hace raro. Entonces, ¿cómo le diré? Será admiración, no es envidia, ¿verdad? Le podríamos decir admiración, ¿verdad? Porque sí, porque envidia, pues la envidia es pecado. Entonces, lo que usted siente es admiración. Entonces, vamos a quitar la palabra envidia y la echarla a la basura, porque ya no debe existir. Entonces, sí es admiración. Es admiración, porque usted quisiera. Pero casi es como envidia, ¿no? Es admiración. Es admiración. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar una admiración entonces. Vamos allá, mis hermanos, a abrir la Biblia allá en Hechos 7:9, a ver qué nos dice sobre en Hechos 7:9, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Porque pues la envidia es pecado. Si alguien la tiene, en Hechos 7:9, que guste leerla, mis hermanos, son bienvenidos.
Esto fue una causa de lo que causó la envidia. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Amén. O sea que esta es una consecuencia de la envidia, mis hermanos, ¿verdad? Como estábamos hablando anteriormente. Los hermanos de José le tenían mucha envidia porque, y pues cómo no, ¿verdad? Pues era el hijo menor, pero era el favorito. En estos tiempos se usaba antes que el primogénito debería de ser el favorito de los padres, siempre. Esa era la tradición y la ley judía, que el primogénito era como hemos hablado anteriormente, que era el que se le daba las 2/3 partes de la herencia. Entonces, ¿cuántos hermanos tenía José? ¿Quién se acuerda cuántos hermanos tenía José? 11, como eran 12. Bueno, se imaginan, entonces un hermano se iba a llevar 2/3 partes y la otra 1/3 parte se iba a dividir entre 10 hermanos de la herencia. Eso era eso era la ley en aquellos tiempos. Entonces ellos le tenían mucha envidia porque pues incluso pues ahí no le hizo su papá unas prendas una bata bien bonita, muy especial y todo de colores, y les causó mucha envidia, y la envidia los llevó a venderlo, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo. Ya después sabemos la historia que le hicieron pasar como muerto ante su padre. Pero fíjese, este es un claro ejemplo, mis hermanos, que le tuvieron envidia y lo quisieron dañar, pero no le pasó nada porque Dios estaba con él. Nosotros en estos tiempos la gente nos puede envidiar porque tal vez digan, no, pues se la lleva bien tranquila, no se ve que se preocupe mucho ni nada. Y eso le puede causar envidia a la gente, mis hermanos, especialmente ahorita que existe mucho, que ya está muy de moda el estrés y todas estas cosas que vienen del estrés, que incluso hay muchas enfermedades. Y si a nosotros nos ven relajados y nos dicen, oye, ¿por qué tú andas como si nada? Incluso con la enfermedad, ¿verdad? Que andaba una gente que se les caía el pelo. Bueno, después de la enfermedad se cayó con la enfermedad, pero antes de la enfermedad se cayó porque se lo estiraban, porque no había qué hacer. Entonces, y le miraban a uno tranquilidad. Me tocó hablar con varias personas y me decían, oye, Juan, ¿tú te apuras? Decía, no me apuro porque pues ya les empezaba a hablar del Señor, ¿verdad? Tuve la fortuna de un par de personas hablarles y las he seguido invitando y pues ojalá y próximamente estén con nosotros aquí, ¿verdad? Para que vengan a oír la palabra. Pero esa era la base, la base de mi creencia, ¿verdad? De que como no era por envidia, pero aquí en este caso nos está diciendo que por envidia los hermanos vendieron a José. Pero José no le pasó nada porque el Señor estaba con él. Después, mis hermanos, vamos a ver lo que nos dice ya el Salmo 73, del 2 al 9. Salmo 73, del 2 al 9, hablando, y casi, mis hermanos, es lo que vamos a leer aquí en el Salmo 37. Pero en el Salmo 73, del 2 al 9, nos dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, dice el profeta Asaf, en este salmo que es escrito por Asaf. Dice, en el versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Qué barbaridad, mis hermanos. Ojalá y que nosotros no hayamos sido tan malignos así, ¿verdad? Pero pues aquí nos está diciendo, nos está diciendo Sab, dice que él casi cae en lo mismo. Dice que porque tuvo envidia, ya mero se convertía en una de estas personas.
en arrogante, en altanero, y en todas estas cosas que nos dice aquí, ¿verdad? De que vendríamos a decir, pues, sería el típico ejemplo de una persona mundana, como le diríamos, ¿verdad? Como se les dice regularmente. O sea, una persona que sea del mundo, no que sea impura ni nada, más que una persona que sea del mundo y que no haya bajado a las aguas del bautismo. Y esperemos que no haya nadie que haya bajado a las aguas del bautismo y que todavía ande en estos pasos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, continuando, allá en Romanos 4:7, vamos a leer Romanos 4:7, mis hermanos. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esto es hablando de los que hacen iniquidad, ¿verdad? Que nosotros que hicimos eso, que ahora somos bienaventurados porque ya fueron perdonados nuestras iniquidades. En el Salmo, bueno, pues eso era nomás una para recalcar y para confirmar, mis hermanos, lo que estamos viendo, ¿verdad? Sobre la segunda parte de este versículo que decía que no tengas envidia de los que hacen iniquidad, que dice que son bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Estos venimos siendo nosotros, venimos siendo bienaventurados porque ya nuestras iniquidades que habían en nosotros fueron perdonadas. Bendito sea Dios. Continuando con la lectura, mis hermanos, allá en el Salmo 37, en el versículo 2, continuando con este Salmo, en el 37, en el versículo 2, nos dice lo siguiente. Ya terminamos el 1, ¿verdad? Dice el 1 nomás leyéndolo completo, que nos decía que no te impacientes a causa de los malignos, ni tengan envidia de los que hacen iniquidad. Y en el segundo dice, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Continuando con el versículo 2 de este salmo. Dice, porque como hierba pronto serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Allá en Primera de Pedro 1:24 nos está hablando, mis hermanos, que toda carne es como la hierba, como esta hierba que está hablando aquí el salmista. Toda la carne, todo lo físico, todo el ser humano, ¿verdad? Y nos está diciendo ahí en Primera de Pedro, en el versículo 1, en el capítulo 1 y en el versículo 24, nos dice que porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Esto quiere decir, mis hermanos, que en lo que uno se gloria, el ser humano común, en lo que uno se gloria, eso viene siendo como la flor de la mata, ¿verdad? La hierba viene siendo el ser humano en sí, físicamente. Pero después, la gloria de lo que uno se vanagloria, lo que siente uno dicha, por lo que uno siente dicha, eso viene siendo como la flor de una planta. O sea, como quien dice, la corona de uno. Uno muchas veces puede decir, se puede vanagloriar de los hijos o de un nieto, de un familiar o de alguien. Yo he oído gente que, como dicen, hacen caravana, incluso hasta hacen caravana con sombrero ajeno. Por decir, que uno de ustedes tenga un sobrino y diga, no, es que mi hijo es no, porque es abogado, que es político o así. O sea, se llenan la boca de esa persona. Y hay mucha gente que es así, cuando deberíamos estar llenándonos la boca del Señor, de decir, no, pues el Señor es grande. En lugar de exaltar a una persona, de levantarlo, exaltar al Señor. No sé si a cuántos de ustedes les guste el fútbol, ¿verdad? Y yo no vi el partido, pero sí estaba viendo de que el equipo que ganó de la Liga Mexicana, que tenía muchos años que no la ganaba, el Cruz Azul, pero cómo había gente, mis hermanos, llorando cuando ganaron. No puedo creer tanta ignorancia, ¿sí? Eso para mí ya es ignorancia. A mí antes me gustaba mucho el fútbol, pero hace como
Yo creo hasta antes de convertirme, mis hermanos, que dejé ver el fútbol. Ya cuando me convertí ya ni lo miraba. Entonces, la gente y los videos que han puesto de gente llorando y tirándose, y luego pusieron un señor que tenía hasta la que le dicen la Santa Muerte con veladoras, y tenía vírgenes, y tenía todo, hasta el Santo Niño de Atocha, todos los tenía con veladoras. Y cuando ganó este equipo, estaba en el suelo, así como le hacían los judíos antes, que se sentaban en el suelo y se arrodillaban. Y digo yo, bueno, pues válgame Dios, digo yo, pues verdad, pues es claro por la ignorancia que hacen esto, pero nos dice la palabra del Señor, mis hermanos, que ellos tomaron eso como gloria. Para ellos es un gusto, es un gran gozo. Y no entiendo cómo ellos pueden sentir tanto gozo de un equipo que gane. Tú dijeras, es tu equipo, tú lo compraste, tú eres el dueño y te vas a hacer millonario. Pues ya tal vez, a lo mejor, ¿verdad? Pero pues es un equipo que le va a mucha gente. E incluso ha habido gente que es asesinada por partidos, y hay gente que cuando ha perdido su selección se suicidan, y es gente fanática, ¿verdad? Pero para ellos eso es la gloria. Para ellos eso los hace sentir bien. Ese es el gozo de ellos. Y en realidad no han experimentado el verdadero gozo, el gozo del Señor. Ese gozo y la paz y tranquilidad que Él nos da. Amén. Hace, ¿qué fue? ¿Sería el lunes o domingo que pasaron unas tormentas muy fuertes otra vez? Y dice mi esposa que se oía la casa como que se rechinaba de lo fuerte del aire. Dice, hasta como que se acuestan los árboles. Y yo me quedé como desmayado, mis hermanos, bien dormido. Y me dice que cómo puedo dormir. Digo, pues es que el Señor ya tiene el destino de uno, ¿verdad? El destino de uno está en las manos del Señor. Entonces, ¿para qué desvelarte? ¿Y para qué tanto estrés? Entonces, ¿dónde está la confianza que proclamamos en el Señor? La gloria que sentimos. Así es. Y esta gloria y esta confianza, estas personas de las que les hablo, de los fanáticos del partido, no la pueden sentir, hermanos. No se compara la gloria, la dicha que ellos sienten con la dicha que uno como cristiano siente y que debe de sentir. Si alguno de ustedes que oye y está aquí presente no lo ha sentido, pues no saben de lo que se están perdiendo, mis hermanos. No saben de lo que se están perdiendo, sentir esa tranquilidad y esa paz que solo el Señor nos puede dar. Ya leímos allá el Salmo 1 de Pedro, que dice que porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El cuerpo se va a echar a perder. El cuerpo físico de nosotros se va a echar a perder. Y la flor se va a caer. Si tú tienes a alguien en un pedestal muy alto que dices, no, pues que es una eminencia, ¿cuánto puede durar esa eminencia así? Incluso mucha gente, para la gente los idolatra, porque en lugar de decir, bendito sea Dios que le prosperó y que reconozcan que por el Señor está ahí, se glorían en cosas bobas, ¿verdad? Los exaltan a ellos, y a Dios al último, siempre, como siempre, se le pone al último. Entonces, mis hermanos, dice que como la hierba seca, dice, el cuerpo del ser humano como la hierba se seca, dice. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, y como toda flor se va a caer, de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a continuar, mis hermanos, allá con el versículo 3 del Salmo 37, que nos continúa diciendo, dice, confío en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová. Aquí nos está diciendo David, mis hermanos, de que tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Y es de lo que les hablaba anteriormente, que si confías en el Señor, vas a hacer el bien. ¿Y cuál es el bien? Si tú confías en el Señor, ¿cuál es una forma de hacer el bien, mis hermanos? Pues predicando con el ejemplo, que es lo que debemos de hacer. Orando por las personas, eso es hacer el bien. Que hacemos continuamente aquí, que oramos por los enfermos y por las personas que traen sus necesidades. Les ayudamos a traer sus necesidades al Señor. Y lo hacemos porque estamos confiando en el Señor. Allá en 1 de Pedro, mis hermanos,
en el capítulo 3 y versículo 3 nos dice así la palabra, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién nos va a poder dañar, mis hermanos? A nosotros seguir el bien, aquí nos está diciendo, quiere decir que estamos siguiendo los pasos del Señor, y que si nosotros seguimos los pasos del Señor, el Señor está con nosotros. Entonces, como dice la palabra, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí está diciendo, dice que, ¿y a quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? No hay nada que nos podrá dañar, mis hermanos. Tal vez físicamente sí se pueda, pero espiritualmente, ¿qué es lo que cuenta? No nos va a dañar nada. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro en su primera carta. En la primera parte de este versículo, del versículo 3, la primera parte que nos dice que confían en Jehová y hace el bien. Y Pedro nos está diciendo que ¿quién nos va a poder hacer daño si nosotros seguimos el bien? Después, en la segunda parte, mis hermanos, de este versículo, del versículo 3, nos dice: y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que vamos a habitar en la tierra y apacentaremos de la verdad. Quiere decir que la vamos a sostener, que la vamos a guardar bien, que la vamos a tener con nosotros y la vamos a cuidar. Eso es apacentar, cuidar. Entonces, al nosotros estar en el Señor, esto siempre lo debe describir a un cristiano, el que nosotros apacentemos la verdad, ¿verdad? Y es muy difícil a veces decir la verdad, pero para nosotros no debería de ser difícil, pero sí hay casos, ¿verdad, mis hermanos? Porque pues yo estoy seguro que todos han pasado por esto y es difícil, ¿verdad? Que no sé si a ustedes les hayan preguntado, pero por decir, si vaya cuando uno a un funeral, mis hermanos. ¿Sí, mi hermano? El que dijo primera de Pedro 3:3. 3:13. 3:13, ok. Sí, mi hermano. Ok, gracias. Sí, cuando uno a un funeral y que le dicen que le preguntan a uno, oye, especialmente es que hayan sido personas que no hayan sido creyentes ni bautizadas, es muy difícil decir la verdad, porque ¿qué dice uno, mis hermanos, cuando le preguntan a uno, oye, ¿tú crees que mi mamá ya está en el cielo? O mi papá está en el cielo. Y pues tenemos que tener mucho cuidado en no decirles no, pero tampoco mentirles. Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le contestaría uno de ustedes a una persona, a un amigo íntimo que quiera mucho, ¿verdad? Y que incluso lo ha invitado a la iglesia y que él sabe que usted es cristiano y todo, y que le hayan invitado a un funeral y que muchas veces va uno y luego de repente de sopetón, como quien dicen, de repente te dicen, oye, ¿quieres decir unas palabras? Porque tú eras amigo y conocido de la familia. ¿Y qué hace uno, mis hermanos? En ese caso, o sea, y luego más si no vas preparado. Si vas preparado no quiere decir que vayas preparado para echarles una mentirita blanca ni nada, sino que vas preparado para hablar tal vez de cuando el Señor ascendió y de muchas cosas que puede hablar uno en esos momentos, ¿verdad? Y de leer cosas que sean de consuelo para ellos, para los que se quedan. Pero cuando te pregunten así, ¿qué estás? Y luego dices, ¿tú crees que mi padre está en el cielo o que mi madre está en el cielo? Es una cosa muy difícil. Y entonces eso es apacentar apacentar la verdad. Quiere decir que la cuidemos. Y la verdad, ¿cuál verdad? Pues es la palabra, ¿verdad? La verdad del Señor. Pero es difícil en esos casos. Pero nos está diciendo aquí el salmista, dice que apacentemos la verdad, que la cuidemos. Y como les digo, pues es difícil, ¿verdad? La verdad, o sea, hablar la verdad a una persona. No es difícil hablar de la verdad de Jesús, que es su santa palabra, de la verdad de Dios. Allá en Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Eso nos está diciendo allá Proverbios.
Porque en el este dice, en el Salmo 3 dice, habita en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y hablando sobre lo mismo, ¿verdad? Sobre la verdad, que dice que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y en Proverbios 3:27, es solo para darle continuidad a este versículo, nos dice que no niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras el poder para hacerlo. En el Salmo 37:4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Allá en Salmos 34, en el Salmos 34:14, mis hermanos, nos decía anteriormente, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Ese es el Salmo 34:14, refiriéndose a hacer el bien y te da de la verdad. En el versículo 4, del capítulo 37 de Salmos 37, el versículo 4, nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque el Señor conoce nuestros corazones, mis hermanos, y Él los conoce tanto que incluso antes, dice la palabra, de decir cuando vamos a orar por alguien o que estamos orando por una cosa, incluso antes de que nosotros lo digamos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir, porque Él conoce nuestros corazones, Él nos escudriña. Él conoce tanto que si una persona no viene, por decir un ejemplo, que no venga a la iglesia y diga, no, es que tenía mucho trabajo o que salí muy cansado. Mis hermanos, no demos excusas. Si alguien un día nos pregunta, ¿por qué no viniste a la iglesia? Es mejor decir no pude, porque si no, cae más uno en más pecado, porque empiezas a poner excusas. ¿Y de qué nos sirve, mis hermanos? A lo mejor los hermanos sí se la creen, pero Dios, pues no, Él escudriña nuestros corazones. Él sabe exactamente por qué no vinimos. Si porque nos dio flojera cambiarnos, o nos dio flojera manejar, o cualquier cosa, pero el Señor conoce nuestros corazones. Al igual que cuando pecamos, dice uno, perdóname Padre Santo, pero el Señor sabe si nos estamos arrepintiendo de corazón o no. Y mucha gente dice, cuando le preguntaron cuando preguntaba aquí en la Biblia, que dice que cuántas veces, un ejemplo de cuando peca una persona, dice que cuántas veces debo de perdonar, que se dice 7 veces, y luego dice que no, que hasta 70 veces 7. Entonces, Dios sí nos perdona, porque el amor de nuestro Señor es infinito. Pero me pregunto yo, ¿cuántas veces nos perdonará? Porque si una persona comete, por decir, el mismo pecado 7 veces, es que en realidad nunca se arrepintió ni del primero, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, ni del quinto, ni del sexto. Y va a seguir pecando y lo mismo. Es que en realidad no se ha arrepentido la persona. Pero el Señor sabe cuando se arrepiente. El Señor, si uno se arrepiente de una cosa que uno haya pecado, y el Señor no lo va a perdonar, y tal vez no tenga consecuencias. Pero si seguimos haciendo lo mismo, la promiscuidad que se le dice, seguimos en lo mismo, va a tener sus consecuencias, porque el Señor sabe. Él sabe si nos arrepentimos o no nos arrepentimos, porque nos está diciendo aquí el salmista que Él conoce nuestros corazones, mis hermanos. Y allá en Jeremías 20:12, si alguien lo quiere leer, y si no, pues aquí lo tengo ya. Nos habla sobre Dios, dice que sobre lo que de lo que les estoy hablando hace poco, que estaba hablando anteriormente. En Jeremías 20:12 dice: Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Aquí está diciendo Jeremías, mis hermanos, que el Señor Jehová, de nuestro Padre Celestial, de Jehová, que dice que es que pruebas a los justos y que ves los pensamientos y el corazón. O sea, que no solamente
nos ve los pensamientos de la mente, sino que también los pensamientos, lo que traemos en el corazón, la suciedad el rencor o lo que podamos traer en el corazón, mis hermanos, que es a donde va a dañar todo, donde va a parar todo, como quien dice, donde va a parar toda la basura que le metamos al cerebro, es donde va a pasar, a donde va a parar, al corazón. Y pues nos está diciendo que, dice que vea yo venganza de ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Hablando sobre los impíos, ¿verdad? Cuando el enemigo nos acecha, ¿verdad? Cuando estamos siendo acechados, pues está diciendo aquí que el Señor nos vengará. Dice, porque hemos encomendado esto en el nombre del Señor, en su causa que viene siendo. Vamos a continuar, mis hermanos. Allá en el Salmo 37:5 que nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Dice, encomienda a Jehová tu camino y él hará. O sea, que le encomendemos nuestra vida, nuestro camino que debe ser recto, se lo demos al Señor y él se encargará de lo demás. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en él y traerle nuestra vida. Aquí al decir que encomendemos nuestros caminos, para mí, yo lo entiendo que encomendamos nuestra vida, ¿verdad? Todo lo que es nosotros, todo lo que son nuestros caminos, andamos en el Señor para que Él se encargue de nosotros, depositamos toda nuestra confianza para que Él nos guíe. Ahí en Romanos 11:33 nos dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e indescrutables sus caminos. Esto es nomás, mis hermanos, para esta lectura, es para darle soporte al Salmo 37:5, que dice que encomienda a Jehová tus caminos y confía en él y él hará. Y luego después en el capítulo 6, en el versículo 6, del capítulo 37 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y confía, dice, exhibirá tu justicia como la luz. El Señor es como esa luz que debemos de ser, ¿verdad? De ser al mundo. El Señor la va a exhibir, o sea, va a exhibir el bien que hagamos. Tal vez no lo exhiba, no nos recompensa en público, ¿verdad? Pero el Señor tarde que temprano nos hará justicia, ¿verdad? En el día postrero. Y decía aquí, como les decía aquí en Romanos 11:33, que decía que la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, esto es hablando sobre encomendar si nosotros encomendamos nuestros caminos al Señor, pues dice que serán insondables. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea que no se pueden discutir los caminos del Señor. Al nosotros entregar nuestra vida, ir por ese camino en el Señor, pues solo vamos a poder ser juzgados por Él. Que importa lo que nos puedan decir aquí en la tierra, ¿verdad? Amén, Padre. Después, mis hermanos, continuando con la lectura del Salmo 37:8. Capítulo 37. Creo que me brinqué el 7. Es que no están, sí está numerado. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Esto es lo que, el versículo 7 es lo que habíamos leído ya en el capítulo, en el Salmo 73, el versículo 2, ¿verdad? Y es como quien dice, un soporte a lo que acabamos de leer ahorita en el Salmo, en el capítulo 1, que dice que guarda silencio ante Jehová. Nos está diciendo, dice, y no alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. O sea, que no nos moleste, no nos dejemos que nos moleste la persona que está haciendo mal.
porque el Señor ya le tiene su pago. Allá en el Salmo, continuando con la lectura, mis hermanos, allá en el Salmo 37, en el versículo 8 nos dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera. O sea, que no nos molestemos, o sea, que nada ganamos, mis hermanos. Nadie gana nada con molestarse. Y aquí nos está diciendo el salmista, pues que ni siquiera nos enojamos. O sea, que dice, desecha el enojo. O sea, que como dice uno típicamente, pues, bueno, decía uno, perdón, pues que no es palabra mala, pero como dicen, tíralo al león. O sea, que ignóralo, ¿verdad? Tíralo al león, o sea, ignóralo por completo. O sea, que no te afecte en ninguna forma, que te afecte estas cosas de que si una persona tiene dinero y que porque sea narcotraficante o que sea que robe a los paisanos donde no les pague el cheque o cualquier cosa, ¿verdad? Y esa gente, pues, me ha tocado conocer que hay gente que así ha robado a la gente. O sea, que trae sus trabajadores y les paga cuando quiere y lo que no quieren los amenazan y traen sus trocotas grandotas y andan enjollados con cadenas y esclavas y todo. Cosas superficiales. A ellos eso les hace, como habíamos visto anteriormente, como decía yo, para ellos es la gloria de ellos, de su cuerpo, que se creen superiores, se creen con poder, mis hermanos, cuando en realidad pues no son nada, no son nadie, porque pues esta gente es la que abomina el Señor. Allá en el capítulo 8 nos dice lo siguiente, dice, deja la ira y desecha el enojo y no te excitas en manera alguna a hacer lo malo. O sea, que no te pase, ni siquiera te pase por la mente de andar actuando como esas personas, porque dice que porque los malignos serán destruidos. Este tipo de personas van a ser destruidas. Dice, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mis hermanos, ¿de qué tierra estaba hablando aquí David? Pues ya habían pasado la tierra prometida, ya la habían recibido. Aquí está hablando, mis hermanos, de la tierra de la nueva Jerusalén, mis hermanos, de la tierra celestial. Y aquí voy a parar la lectura, ¿verdad, mi hermano? Ya, disculpe. Vamos a parar la lectura aquí, mis hermanos. Continuaremos con el Salmo 37 después, ¿verdad? Porque es un salmo largo y tiene muy bonito mensaje, mis hermanos. Se llama el salmo, es el Salmo 37 se llama el camino de los malos, y nos enseña mucho del camino de los malos, pero también nos va a enseñar a vivir con eso, de cómo lidiar con eso. Pero no es solo el camino de los malos, también debería ser la recompensa de los que aman al Señor, porque nos dice lo que hacen los malos, pero después nos dice lo que van a recibir, el pago que recibiremos los que esperamos en el Señor y amamos su venida. Muchas gracias, mis hermanos, por la atención y que el Señor los bendiga. Gracias.